The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español, y todas las colonias españolas estaban asusadas es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. En el movimiento de Mayo ya están planteadas las dos líneas, perfectamente. La línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. America will produce a great many great Americans from many different walks of life and many different fields, and many will be Masons. Sportsmen, actors, writers, soldiers, filmmakers, businessmen, inventors, astronauts. What on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on Earth, they're in space. In fact, Brother Buzz Aldrin was the second man to walk upon the surface of the moon. That's the best thing I've heard this evening. What, that a Mason walked on the moon? Mike Collins, but for today, how often are you reminded of your achievement? Well, if I go out back and look up in the sky and see the moon, either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. La gente que controlaban Egipto a nivel de conocimiento, ¿quién eran? Los faraones. No, los faraones eran los chicos y chicas cualquiera, traviesas. Eran los sacerdotes que nos proporcionaban con el conocimiento a cuentagotas. La élite cultural. Efectivamente, y esta élite, los sacerdotes de hace 6.000 años que vivían en Egipto antiguo, hoy viven en Suiza. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control.
In terms of conspiracy theory content generally, our goal is to promote authoritative content to our users. So we have two principles that guide the way here. That's the first one, is we want to provide users with authoritative, trustworthy information. I'm sorry to cut you off. I only have a minute and a half, and I don't really need to hear what you're trying to provide. I want to know how you're dealing with all these conspiracy theorists on your platform. So the first way is by demoting low-quality content and promoting more authoritative content, and the second is by providing more transparency for users. So we're introducing boxes that provide factual information at the top of results that have shown themselves to turn up a lot of information that is counterfactual, such as searching for the Earth is flat on YouTube, where you see a lot of Your response is to put a box saying, nope, the Earth is not flat.